Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Una Nueva Mañana. Tenemos otro tema importante que compartir con cada uno de ustedes a propósito del tema que ha sido tendencia desde el pasado lunes, el colapso del techo en el Jet Set, una tragedia sin precedentes que ocurrió aquí en República Dominicana. Y bueno, pues tenemos una comunicación que hizo pública ayer el empresario Antonio Espaillat, quien es gerente de la empresa Inversiones EIL, SRL, debajo de la cual se encontraba el Jet Set, que es la operadora, ¿verdad?, de la discoteca Jet Set. Y en esta carta, Antonio Espaillat se pone formalmente a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación que está en curso, por supuesto, por el colapso del techo de este establecimiento que hasta la fecha lleva un saldo de 231 personas fallecidas. En esta carta, que estuvo dirigida específicamente a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, la señora Rosalba Ramos, expresó su disposición solemne y sin reservas para atender cualquier requerimiento en el marco del proceso judicial. Espaillat también aseguró que su empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de las investigaciones y reiteró su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes, en especial con el Ministerio Público, al que calificó como garante del interés general. En esta misiva, que tiene fecha del 14 de abril, también manifestó su consternación ante el dolor que embarga a las víctimas, a sus familias y, por supuesto, también a toda la sociedad dominicana. Para los fines de su colaboración, Antonio Espaillat designó al abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez como su asesor legal y quedó atento a cualquier requerimiento de la Fiscalía. Reafirmó también su intención de contribuir con transparencia, respeto y dignidad al esclarecimiento de hechos que rodean una de las tragedias más lamentables ocurridas en este centro de diversión en la República Dominicana. Bueno, entiendo que esto que ha hecho Antonio Espaillat fue lo correcto, porque parte de lo que se decía en diferentes medios de comunicación era que ante todo este proceso, la única forma en la que de manera frontal Antonio Espaillat había aparecido fue a través de un video que compartió, me parece que el mismo día que ocurrió, horas más tarde, porque según las informaciones que manejamos, él se encontraba fuera del país en un viaje de trabajo, y que incluso por ese mismo viaje de trabajo es que él no se encontraba en el Jet Set al momento de lo ocurrido, porque obviamente él usualmente estaba presente, por no decir que siempre, en ese tipo de actividades del Jet Set. Ahora ha pues enviado esta carta dirigida al Ministerio Público, poniéndose a disposición de la justicia, que entiendo que es lo correcto, lo que debe hacer, y hacerlo de una forma transparente, tal vez no a través de una llamada y decir aquí estoy a la orden, sino a través de una carta formal que también permite que la población se entere de que él por lo menos está dando la cara, está poniéndose a disposición y está llevando este proceso de la manera más transparente posible. Bueno, agregar a eso que Jorge Luis Polanco, el abogado que va a encabezar la defensa, porque es un equipo litigante, un equipo de juristas que ya se está preparando para salir a repeler, a enfrentar quizás el caso más complejo en la historia republicana de nuestro país. Un caso penal, un caso civil, un caso judicial, tiene diversos componentes o diversas ramas del derecho que van a tener que debatirse en los tribunales. Entonces, Jorge Luis Polanco, ¿quién es Jorge Luis Polanco? Para ver un poco de retrospectiva. Jorge Luis Polanco Rodríguez, que se designó hasta ayer como coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público que fue creado
por el presidente de la República, Luis Abinader, en el año 2021, con la finalidad de recuperar el patrimonio público robado, entre comillas, que fue lo que se alegó en ese momento, alegó el gobierno, de que se había creado este órgano de juristas del país para recuperar el dinero que, según el gobierno del presidente Abinader, había sustraído los funcionarios de la pasada gestión que encabezó el expresidente Danilo Medina. A través del decreto 222-21 fue creado este equipo de abogados que también operaba de manera independiente, compuesto por Jorge Luis Polanco como coordinador general del equipo de abogados, los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Enríquez como integrantes de este equipo. Hago esa salvedad porque Jorge Luis Polanco es un abogado y creo que una cosa no tiene que ver con otra. El hecho de que él haya renunciado como coordinador del equipo de abogados de recuperación del patrimonio público o de los robados, como se le denominó, creo que envía un mensaje bueno, un mensaje positivo de que el gobierno no debe intervenir para proteger a los implicados, a los propietarios del YESET, al señor Antonio Espaillat y sus socios. Ahora bien, esto ha desatado una comidilla y ha desatado una marejada de críticas de diversos sectores, principalmente de la opinión pública nacional, de los medios de comunicación, en las redes sociales. Esto ha sido incendiario porque se cree en el imaginario colectivo popular que el gobierno está tratando de proteger a el empresario Antonio Espaillat y los demás socios del Club YESET. Particularmente, y lo dije, lo he venido diciendo en mis intervenciones, el gobierno debe mantenerse al margen. Si hay algo que el gobierno debe hacer es acompañar a las víctimas, ponerse del lado de las víctimas, porque aquí hay miles de víctimas en esta tragedia. Pero el menos víctima es el señor Antonio Espaillat. Y compartes, esos son los menos víctimas, no son víctimas. Aquí las víctimas son los fallecidos. Las víctimas son los familiares de los fallecidos. Las víctimas son los sobrevivientes de esta tragedia. Esas son las víctimas. Porque aquí se está tratando de crear una narrativa o se está tratando de crear un Armagedón legal, un Armagedón jurídico, para que pase muy poco o quizás esto quede impune. No hay forma, no hay manera de refutar los alegatos científicos técnicos que conllevaron a que ocurriera esta tragedia que ha dejado tanto dolor y tanto luto en la República Dominicana. Jorge Luis Polanco es un excelente litigante, de eso no hay duda. Es un gran togado, es un gran abogado, es un gran profesional del derecho. Le llaman el cazarrecompensas, algunos. No sé por qué lo llaman así. Cazarrecompensas, le colocaron este mote. Creo que Antonio Espaillat y sus socios del YESET, con esta barra de la defensa que encabeza Jorge Luis Polanco, estarán bien representados. Y yo me pregunto, y a las víctimas y a los familiares de las víctimas, ¿quiénes lo van a representar? El Estado Dominicano debe proporcionarle abogados a las víctimas. Debe proporcionarle abogados a las familias de las víctimas. Buenos abogados que sean capaces de instrumentar expedientes fuertes junto al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el ente representante y defensor de la sociedad, brazo persecutor del delito. Y como aquí, en esta tragedia del YESET,
se cometieron múltiples delitos, negligencia, inobservancia, complicidad, violaciones a las leyes, creo que tiene un gran reto, un gran desafío, al igual que como lo tiene Jorge Luis Polanco y esos abogados que van a defender a Antonio Espaillat, que van a defender a Jet-Set. Y hay gente criticando esto y diciendo que son desalmados, que son... Señores, son profesionales estos abogados. Ahora bien, yo fuera Jorge Luis Polanco y yo no hubiese asumido este caso. ¿Cómo? Por un tema de principios. Un tema de principios y de valores, obviamente. Pero cada profesional es libre. Tiene libre albedrío. Tiene libertad para defender o asumir causas que entienda. Ahora, yo creo que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, del daño colectivo que ha generado esta tragedia, hablo desde esa óptica. Si yo fuera un profesional del derecho, me resultaría muy cuesta arriba, muy difícil, sumamente difícil asumir la defensa de personas, de situaciones como estas, porque hay un dolor grande, hay un dolor colectivo, hay un luto amplio. Pero como hay gente que no le importa nada de eso, que no tiene conciencia social ni conciencia de clase y que no tiene la más mínima, vamos a decir, los valores de respeto a la vida, de normas, de prudencia, creo que por eso también lo hacen. Me ha gustado mucho ver posiciones como la de Félix Portes y otros profesionales del derecho que ven y sienten y que anteponen el criterio y los principios del dinero y de las influencias. Ponen sobre eso los principios éticos, normativos, los valores fundamentales del ser humano como es la vida. Entonces, aquí se está jugando a una lucha de poder. Y lo advierto hoy, que quede grabado aquí en esta entrega de Una Nueva Mañana. Con esta composición de esa barra de la defensa que va a defender a esos imputados, en este caso, de esta tragedia del 10C, y con el Ministerio Público por un lado, que voy a ver qué tan independiente es este Ministerio Público. Qué tan independiente es esta justicia en la República Dominicana. Para devolver al menos en la memoria de los fallecidos y de los sobrevivientes, de las víctimas, un poco de tranquilidad y de satisfacción de una sed de justicia que debe primar y debe prevalecer en casos como este. Entonces, se avecina una lucha titánica. Un choque de trenes, de poder, entre los propietarios de ese centro de diversión, estos empresarios, y entre las víctimas, los representantes de las víctimas y el brazo persecutor del delito, en este caso, el Ministerio Público. Creo que es la más grande prueba de fuego que enfrenta la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y los demás integrantes del Ministerio Público en dirigir las pesquisas investigativas en el marco de este proceso que ha generado tanto luto, tanta tragedia y tanto dolor en la República Dominicana. Y doy una primicia aquí. Ya hay algunas marcas privadas que han comenzado a tomar distancia del señor Antonio Espaillat y de sus medios de comunicación y de su conglomerado de empresas. ¿Por qué? Porque dicen que esto puede afectar el posicionamiento, el auge de sus marcas. Hay una entidad bancaria muy prestigiosa de este país que tenía prevista una feria inmobiliaria para el mes de junio de este año en Nueva York, en uno de los establecimientos del señor Antonio Espaillat, y la acaba de suspender, según otras fuentes. Porque dice que tiene que darse el curso judicial y permitirse
que esto se dirime en los tribunales, lo que ha sucedido, y que el señor Espaillat y su socio del Jet enfrenten la justicia. Y por consiguiente, mientras tanto, suspenden todo tipo de actividad y de vinculación con este grupo empresarial y sus integrantes, para no verse envueltos, no verse afectados, y sobre todo que ellos dicen que uno de los valores preciados que promueven es el derecho a la vida y el respeto a las normas, y por eso han decidido desmarcarse, han decidido tomar distancia de este conglomerado que dirige el señor Antonio Espaillat. Entonces, en definitiva, lo que le espera a la República Dominicana, señores, en los próximos meses, con esta lucha de poder, ya se están anunciando manifestaciones para los próximos meses. Manifestaciones por parte de los familiares de las víctimas que van a exigir justicia y que no quede impune esta situación, esta tragedia que ha ocurrido en el Jet Set. Se verán en las calles y el Estado entonces tendrá que jugar su rol y su papel. Bien, miren, yo quería compartir, tenemos ya muy poco tiempo, pero recordemos que Una Nueva Mañana no solamente lo ven en República Dominicana, lo ven en todas partes del mundo, y no todo el mundo tiene acceso a ciertos documentos. A nosotros nos llegó la carta que fue dirigida a la Procuraduría General de la República por el licenciado Antonio Espaillat, y paso a leerlo rápidamente. Dice: a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, atención magistrada Rosalba Ramos, Procuradora Fiscal titular del Distrito Nacional, su despacho. Asunto: disposición de colaboración ante investigación por colapso estructural del Jet Set. Distinguida Procuradora, con el más alto sentido de respeto institucional y humano, nos dirigimos a usted en nombre de la entidad jurídica Inversiones EIL SRL, propietaria del establecimiento comercial conocido como Jet Set, con el propósito de manifestar formal y expresamente nuestra entera disposición de colaborar con esta Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado tras el lamentable colapso de la infraestructura donde operaba dicho establecimiento. Esta empresa acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, garante de interés general y de la búsqueda de la verdad. Reafirmamos de forma solemne y sin reservas nuestro compromiso de atender cualquier requerimiento de esta Procuraduría en el marco de los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico y que resulte necesario para contribuir con transparencia, respeto y dignidad el esclarecimiento de los hechos. Todo ello consciente del profundo dolor que embarga a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad dominicana en su conjunto, dolor que compartimos con genuina consternación. Para tales fines designamos como nuestros representantes, y ya lo había dicho Vargavila Riverón, y contacto institucional a los señores que suscriben la presente carta. Antonio Espaillat, gerente de inversiones EIL SRL, pone ahí su número. Jorge Luis Polanco Rodríguez, asesor político. Reiteramos nuestra disposición de cooperación plena y quedamos atentos a cualquier requerimiento de su digno despacho. Con sentimientos de alta consideración y respeto, firma Antonio Espaillat y Jorge Luis Polanco Rodríguez. Muy breve mi comentario. Miren, hay veces que los casos se caen o por falta de pruebas o por falta de rigor. Muchas veces lo hemos tenido aquí a Billy Jerónimo, mi gran hermano, abogado, brillante, y ha dicho que hay que tener mucho cuidado en este proceso, ¿no verdad?, con lo que se comenta, con lo que se acierta, con lo que se dice, porque podemos jugar en pro o en contra de los mejores intereses de la nación. Yo celebro esta carta, creo que es una actitud decente de parte de los propietarios de la discoteca, y el resto, vamos a ver, no se puede ser juez supremo de este tema. Sabemos la parte de lo que son las víctimas. El mismo presidente Luis Abinader ha dicho, 11 personas cercanas a mí fallecieron ese día. Yo soy padrino de la hija de Melba Grullón, y están las fotos de él en la boda de Luis Abinader, siendo el padrino de la boda, y ahí perdió también al hijo de uno de sus mejores amigos, del ministro de Obras Públicas. Es decir, yo me niego a creer que el mismo presidente de la nación, en contra de sus propias amistades, meta mano en este asunto. Joel. Bueno, para mí esto es una tragedia. En la República Dominicana lo que está pasando ahora en este choque de intereses, este comentario que lo voy a hacer muy breve,
lo voy a llamar tragedia moral en República Dominicana. Miren, todo esto que está pasando, todo esto que está sucediendo, que ustedes están observando, para mí de manera personal, hay una estrategia, inclusive de forma comunicacional. Y voy en síntesis, y quiero que me sigas. Vimos este pasado lunes al presidente de la República, Luis Abinader, que expresó que la tragedia del Jet Set, existen vacíos legales para la supervisión de obras del sector privado. Y ahí hablamos del Código Penal y de las consecuencias judiciales. Y tal y como usted cita, Nelson, que estaba el abogado aquí esta semana, él mismo citó que las consecuencias no son penales, sino civiles. Para que estemos claros y estemos cónsonos y no nos pongamos de ridículo, hablando por demás quizás para popularizar el tema. Pero vimos también esta semana cómo el comunicador y de primer nivel, el señor Martínez Pozo, cómo en todos estos días, inclusive muchos talentos de RCC Media, incluyendo al Boli, que cuestionaba a Dios, para mí algo ridículo de parte de este señor que es diputado de la República Dominicana, cuestionando a Dios por la muerte de Felito, que yo lo conocí, Felito estudió conmigo, señor Boli. Era un muchacho muy trabajador y le gustaba el medio artístico. Dice Martínez Pozo, llama a la intervención del FBI. Señores, síganme, yo les dije que me sigan, porque yo les voy a dar datos relevantes y llanos. No entendí. No, síguelo. Bueno, que un grupo terrorista fue que... Sigan viendo, dice Martínez dice Pozo, esta semana llamó a la intervención del FBI. Y vimos, tras antes de ayer, cómo el alcalde de Nueva York, dígame usted, Vargavila, Eric Adams, estuvo aquí. que vino a dar un espaldarazo a las víctimas. Estuvo aquí. Sí. Eso no pululó mucho en los medios de comunicación. No sé por qué. Porque se trata de del alcalde principal de los latinos, que están todos en Nueva York. Así es. Muy atacado antes en el gobierno de Joe Biden y apoyado en este gobierno de Donald Trump. Entonces, evidentemente... Él hizo un acuerdo con Donald Trump. Entonces, evidentemente, un acuerdo político, porque de eso se trata la política. Y se declaró independiente. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Observamos al presidente Luis Abinader citar de los vacíos que existen en el país, de supervisión. Vemos a Martínez Pozo llamando al FBI a que intervenga, porque Dios santo. podría ser que ese derrumbe, pero es para desligar al señor Antonio Espaillat de su culpabilidad. Y vimos también un gran mensaje el día de ayer de la renuncia de Jorge Luis Polanco. Señores, pero ustedes saben que a los presidentes no se les renunciaba. Es ahora que se le renuncia al presidente Luis Abinader. Tienes razón. Que yo creo que el presidente Luis Abinader hace mucho que debió de poner un mensaje en cuanto a esto. Porque es un irrespeto. O cítenme ustedes, o ustedes aquí en la mesa, por favor díganme, porque yo no veía esto como tan natural. A Hipólito le renunciaron algunos funcionarios. Le renuncian Virgilio al Bello-Rosa. bueno, pero ese es un caso aislado. Y varios más. No, le renunciaron. Virgilio sí. A es un Hipólito hombre Mejía. contemple. Busca la historia que está ahí. Sí, pero ¿Por qué no se le puede renunciar a un cíteme, presidente? Cíteme. A un presidente se le puede renunciar. No, pero hermano, óyeme, tú pero estás hablando. si usted quiere irse del gobierno, si usted no quiere seguir siendo parte del gobierno, usted tiene derecho a renunciar, ¿y por qué no? No, pero es que no funciona así. Mira, no todo en la vida es dinero. Señores, no todo en la vida puede ser déjenme dinero. terminar mi análisis. No me saboteen en el comentario porque ustedes ya se expresaron. Disculpa, Joel. Y fueron extensos. Desiderio Arias le renunció Usted a fue Trujillo extenso. también. Déjenme hablar Claro. con el Vargas, país. por favor, respeta. Adelante. Miren algo. O sea, nosotros consideramos, o sea, el tema de las renuncias, es habitual en este gobierno de Luis Abinader. Aquí todo el mundo sabe que a Danilo, a Leonel y al mismo Hipólito se pueden contar con las manos, pero a Luis hay un exceso de renuncias.
Evidentemente eso es quizá la forma de él. Pero a un presidente no se le renuncia así por así. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, este mensaje de Jorge Luis Polanco de renunciar de una posición importante del Ministerio Público y de irse a defender a Antonio Espaillat también manda una señal. Entonces, le di 3 ítems. Y ahora entonces yo le digo. Evidentemente, yo creo que la sociedad dominicana en este caso debe de unificarse y apoyar a las familias que hoy en día perdieron seres queridos. Seres queridos que estuvieron allí compartiendo, algunos celebrando un cumpleaños, otros que iban detrás de Ruby Pérez porque le gustaba su música. Otros, como en el caso de Jaina, que fueron muchísima gente que no son de Abolengo y fueron allí. Hay una imagen que no se me sale de la cabeza de cómo un ex pelotero fue con su esposa o su novia y el Ferrari que andaban estaba lleno como de hojas al día siguiente. Cómo la vida se te va en un segundo, aunque tú tengas todo. Entonces, evidentemente, yo creo que fue un mensaje importante el de Espaillat, de Antonio Espaillat, de emitir una comunicación. Ahora, se filtró. Vamos a ver quién la filtró. Eso también manda un mensaje. Señores, miren, en el ámbito comunicacional, yo entiendo que hay una estrategia. Ya todos estamos hablando que estuvo bien que él se pusiera a disposición del Ministerio Público. Ahora, evidentemente, antes de eso, hay una expresión del presidente de la República. Y antes también de eso, Martínez Pozo dijo que el FBI que investigue. Pero investigue, pero dilo más clarito, yo, que él cree que Hamas, Hezbollah, los hutíes, Yemen, como que en realidad, como que en realidad el siniestro que pasó, lo que sucedió, fue un grupo terrorista. Es como un atentado. Es lo que Martínez Pozo, pidiendo una investigación, está mandando ese mensaje. Es una charlatanería. Ahora bien, viendo yo todas esas hipótesis y las estrategias que están haciendo, yo me pongo del lado del pueblo dominicano. Yo me pongo del lado de los que menos tienen. Yo me pongo del lado de las familias que hoy están llorando, de niños y niñas que hoy en día están huérfanos y que el Estado dominicano y los funcionarios no han hecho público nada. Ahí vi en las redes sociales como un youtuber que trabaja con finanzas, y creo que Joni Estrella. Juan Carlos Gilbert. Sí. Que ellos van a tomar 8 niños y lo van como a adoptar. Entonces, una pregunta. ¿Y las instituciones públicas de este país que manejan presupuesto, para qué son? O sea, me pregunto yo. Entonces, evidentemente, tras una tragedia, ¿cuál es la logística, cuál es la política que aplica el Estado dominicano para preservar la dignidad de las familias que perdieron su gente? Yo quiero saber. Entonces, evidentemente, acá hay un circo, un show mediático, mucha gente que toman estos casos para generar view, etcétera, etcétera. Claro, señores, el view es dinero. El view es dinero. Los likes son dinero, para que ustedes sepan. Entonces, evidentemente, yo estoy consternado. Y por eso le llamé a este comentario la tragedia moral en República Dominicana. Aquí hay una tragedia moral. Aquí hay un problema de conducta. Aquí hay un adefesio social que está sucediendo y que está embarcando a mucha gente en República Dominicana que yo pensaba, de un punto de vista crítico, que eran gente honorable. Yo me pongo del lado de la gente que penosamente ha fallecido, del lado de amigos que tenía ahí, de gente empresaria seria, honesta. Porque yo vuelvo y repito, este país hay mucha gente buena. Es cierto que hay una parte que está en buscar de su cuarto, en dame lo mío. Aquí hay gente de doble moral, pero aquí hay gente seria. Y allí en esa tragedia, mucha gente buena, mucha gente honesta falleció. Yo creo que Antonio Espaillat va a tener que enfrentar la justicia y va a enfrentar a los dominicanos. Y usted que tiene tantas empresas en este país, prepárese, don Antonio, porque aquí hay gente que no se compra.
Y aquí hay personas que vamos a enfrentar la justicia en todo el terreno. Mira, Joel, yo creo que, bueno, Yamel es mamá, yo soy papá, tú también eres padre, Vargavila también. Me preocupa mucho la cantidad de niños huérfanos que quedaron, me preocupa mucho cuál va a ser el destino de ellos y me encantó que hayas llamado la atención sobre eso. Queremos una oficina, una ventanilla única donde esas familias puedan ir a buscar ayuda del Estado. Eso debe ser ayer, ya debimos haber tenido esto. No palabras, sino hechos. Tenemos que irnos con o despedirnos ya en este momento de Una Nueva Mañana. Esperamos que le haya encantado nuestro contenido. Como sabes, somos la voz real del pueblo dominicano. Nos vamos ahora a Una Nueva Mañana. Pásenlo muy bien y lo esperamos mañana con más de Una Nueva Mañana. Feliz Semana Santa, Semana Mayor.